Hola chicos, ¿cómo están? Voy a resolver el siguiente enunciado. Dada la función f de x, y, en el inciso A nos preguntan: ¿admite f derivadas parciales primeras en 0, 0? Y en el inciso B, f es diferenciable en 0, 0. Bueno, vamos a empezar por el inciso A, ¿sí? Que nos habla acerca de las derivadas parciales primeras, o sea, la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y en el 0, 0. Tengan en cuenta lo siguiente: acá muchas veces ustedes quieren usar reglas de derivación. No es que esté mal, sino que lo que sucede es que cuando ustedes calculan las derivadas parciales utilizando regla, las dos expresiones que ustedes se encuentren, tanto para la derivada parcial con respecto a x como con respecto a y, esas expresiones no pueden tomar el punto 0, 0. Entonces, con lo cual, no me van a poder responder la pregunta que nos están haciendo, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la definición de derivada parcial y vamos a evaluar los siguientes límites. Primero voy a considerar la derivada parcial con respecto a x en el 0, 0. Para eso voy a evaluar el siguiente límite. El límite cuando h tiende a 0, ahora armamos el cociente incremental, de f 0 más h 0, o sea, el x incrementado, el y no, menos el valor de la función en el 0, 0 sobre h. Bien. Entonces, acá veamos que decir 0 más h es lo mismo que decir h, ¿sí? O sea que donde esté x vamos a sustituir por h y donde esté y por 0. Entonces, el límite cuando h tiende a 0, entonces cuando sustituimos acá en la expresión nos quedaría 2 por h por 0 cuadrado, o sea que nos quedaría 0 sobre h cuadrado más 0 a la cuarta. O sea que nos quedaría sobre h cuadrado menos el valor de la función en el 0, 0. Entonces está definida la función vale 2. Todo sobre h. Entonces la expresión nos quedaría menos 2 sobre h. Y cuando h tiende a 0, esta expresión va a tender a infinito, ¿sí? Para saber los signos del infinito, como dimos en análisis matemático 1, se calculan los límites laterales. El límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de menos 2 sobre h, y el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, de menos 2 sobre h. En este caso, esta expresión cuando h tiende a 0 por la derecha, esta expresión tiende a menos infinito. Y en la segunda, cuando esta expresión tiende a 0 por izquierda, tiende a más infinito. Desde luego, ninguno de los dos límites existe, ¿sí? Este no existe, no existe. Con lo cual, este límite tampoco va a existir, ¿sí? Luego, por la definición de derivada parcial, si el límite no existe, entonces nos permite concluir luego que la derivada parcial en x en el 0, 0 no existe, ¿sí? Un proceso análogo a este vamos a hacer para la derivada parcial con respecto a y, ¿sí? Entonces vamos a calcular límite de k tendiendo a 0, armamos el cociente incremental, f, dejo el x fijo y a la parte de y la incremento, menos f en 0, 0, todo sobre k. Bien, acá la misma situación anterior, 0 más k nos da k, entonces sustituyo x por 0 y la y por k. Entonces el límite cuando k tiende a 0 me va a quedar, sustituyo en x por 0 y la y por k, el numerador me va a quedar 0 y el denominador me va a quedar k a la cuarta. Menos el valor de la función
en el 0, 0 es 2 sobre k. O sea que acá nuevamente tenemos la expresión menos 2 sobre k. Cuando k tiende a 0, esta expresión va a tender a infinito. Si calculo los límites laterales, cuando k tiende a 0 por derecha y cuando tiende a 0 por izquierda, ¿sí? Cuando tiende a 0 por derecha, esa expresión tiende a menos infinito. Y cuando tiende a 0 por izquierda, esa expresión tiende a más infinito. Con lo cual, no existe. Este límite no existe. Este límite solamente nos dice a qué infinito está tendiendo, ¿sí? O sea que este límite no existe. Bien. Con lo cual, podemos decir, luego, la derivada parcial con respecto a y en 0, 0 no existe. Bien. Bueno, ahora vamos a contestar la segunda pregunta, ¿sí? Pasamos al inciso B, que nos pregunta ¿f es diferenciable en 0, 0? Bueno, para esto, la manera, ya teniendo estas dos conclusiones anteriores, ¿sí? Del inciso A, nos va a permitir, si nosotros utilizamos el teorema de condición suficiente para la diferenciabilidad en un punto, recordemos que las hipótesis del teorema nos decía que las derivadas parciales deben existir en el punto y ser continuas, ¿sí? Entonces, si eso sucedía, la función es diferenciable en el punto. Si alguna de esas condiciones no sucede, entonces la función no va a ser diferenciable. Bueno, por el inciso A, concluimos que ninguna de las dos derivadas parciales existe en el 0, 0. Con lo cual, podemos concluir, ¿sí?, por el teorema de condición suficiente para la diferenciabilidad. En el apunte, chicos, lo tienen anotado como el teorema 3.4.2, ¿sí? Al no existir f parcial en x en el 0, 0 y la derivada de f con respecto a y en el 0, 0, podemos concluir entonces f no es diferenciable en 0, 0. ¿Sí? Bueno, chicos, espero les sirva este ejercicio. Les deseo éxitos.